Hoy vamos a realizar un nuevo análisis psicológico, pero vamos a dejar un poco de lado el anime y vamos a centrarnos en la Odisea. No solo en la Odisea de Homero, sino especialmente en la obra de Christopher Nolan. Porque si bien es cierto que aparecen un montón de criaturas mitológicas que hacen que sea una grandísima película, como son Polifemo, los Lestrígones, o las Sirenas, o incluso Caribdis, lo que nos permite también es ver ese drama psicológico que hay detrás y que nos va a permitir profundizar un poquito más. Y a lo mejor os preguntáis, ¿qué podemos analizar psicológicamente en la Odisea? Bueno, pues por un lado vamos a ver el trauma y la supervivencia, viendo cómo los años de guerra y el peligro modifican la manera de relacionarse de Odiseo y su tripulación con el mundo. Luego, la identidad, porque Odiseo tiene que descubrir quién es después de tantos años lejos de su papel de marido, padre, rey de Ítaca. Y luego, el duelo y la pérdida, no solo por las personas que pierde, sino por los años y la vida que no ha podido vivir. La necesidad de control e incertidumbre, debido a que, aunque es muy inteligente y estratégico, continuamente se enfrenta a situaciones que no dependen de él. Por otro lado, también vamos a ver la evitación y el miedo a volver, especialmente a través de Calipso, que es quien le tiene encerrado, entre comillas, o encarcelado. Y finalmente, la resiliencia y reconstrucción de su propia identidad, porque regresar a Ítaca no significa simplemente volver al lugar del que salió, sino intentar reconstruir su vida después de todo lo vivido. Aquí tenemos que meter un pequeño disclaimer de que se vienen un montón de spoilers, aunque es verdad que la Odisea tiene 3000 años, la obra literaria, pero la película acaba de salir y me imagino que mucha gente en realidad no conocerá la historia. Entonces, a partir de aquí se vienen curvas y un montón de spoilers. Para ponernos un poco en contexto, vamos a recorrer muy por encima la Ilíada, que es la historia y la obra que narra la guerra de Troya. Esta se debe a que Helena de Troya, la mujer de Menelao, que es el rey de Esparta, se enamora de París. Y aquí se da, que es el hijo menor del rey de Troya, ¿vale? Y aquí se da esta especie de secuestro, o fuga de ella, ¿vale? Que no es interpretada del mismo modo por Menelao. Pero este además es el hermano de Agamenón, que es el rey de Micenas. Y como es una especie de los principales líderes de Grecia, consigue que se haga una coalición de reyes para ir hacia Troya y reconquistarla o, en definitiva, recuperar a Helena. ¿Se debe realmente a esta mujer? No, porque las mujeres en la antigua Grecia, como sabéis, no pintaban un carajo. ¿Cuál es la realidad? Que lo que buscan es conseguir el monopolio de las rutas comerciales que en ese momento pasan todas por Troya. Y es, como siempre, una guerra de poder. Por otro lado, está Ulises, que es el héroe principal de la Odisea, que además es el rey de Ítaca, otra isla, y aunque es un líder estratégico, está un poco a las órdenes de Agamenón. Lo que sí que es cierto es que consigue ser el héroe principal prácticamente del final de la guerra de Troya, ya que gracias al caballo de Troya, que la mayoría de vosotros conoceréis, me imagino, porque es una metáfora muy conocida y además una obra muy conocida, consiguen ganar la guerra. Aquí es cuando ya empieza el drama, porque empieza a vivir el verdadero trauma que supone este genocidio que realizan realmente al conseguir entrar en Troya. A partir de aquí finaliza la guerra y es cuando Odiseo, por lo menos sobre todo en la película, decide separarse de Agamenón para empezar a seguir su propia estela. Aquí lo que vemos es que en la primera parada aparece Polifemo, el cíclope que es el hijo de Poseidón. Y si bien es cierto que en la obra literaria lo que ocurre es que cuando están ya regresando en el barco, Odiseo le grita su nombre para vanagloriarse un poco. Aquí un poco vemos que la obra sí que difiere, porque lo que ocurre en la película de Nolan es que Ulises le pega un flechazo en el ojo a Polifemo, pero en cualquier caso es cuando aquí vemos el motivo principal de la Odisea, y es que Poseidón, rey de los mares, en ayuda a su hijo Polifemo, consigue hacer un desastre y consigue dificultar que durante 10 años vuelvan a su casa. Como he dicho, este vídeo no se va a centrar en una especie de crítica de la película, sino que vamos a recorrerla para ver los diferentes efectos psicológicos que podemos estudiar. El trauma y el estado de supervivencia es uno de los primeros puntos que podemos observar en la obra. Y aquí no hace falta entender el trauma únicamente como tener recuerdos desagradables de algo que nos ha ocurrido, sino que lo que podemos ver es que es algo mucho más complejo, porque después de años de guerra, Odiseo se ha acostumbrado a funcionar en un contexto en el que tiene que estar constantemente pendiente de posibles amenazas, tomar decisiones rápidas y desconfiar de cualquier cosa que tenga delante. Cuando una persona pasa demasiado tiempo funcionando así, en ese estado de alerta, podemos incluso ver que el peligro original ya ha terminado, que es lo que ocurre muchas veces después de experiencias traumáticas. Racionalmente sabemos que aquella situación ha acabado, pero tu cuerpo y tu forma de relacionarte con el entorno todavía funcionan como si tuvieras que protegerte y permanecer en estado de supervivencia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las escenas que hay detrás de que consigan entrar a través del caballo de Troya. Por un lado vemos que Odiseo ha sido un líder estratégico e incluso un héroe en esta guerra desde uno de los dos lados,
Pero una vez empieza a darse el genocidio y la masacre, podemos ver que él mismo empieza a darse cuenta de en lo que se ha convertido. Aquí es cuando poco a poco vemos que Odiseo se da cuenta del tipo de persona que ha tenido que ser durante todos estos años. Estratégico, desconfiado, capaz de anticiparse al enemigo y de utilizar el engaño para sobrevivir. Y es cierto que durante este viaje esta forma de funcionar continúa siendo útil, porque prácticamente en cada lugar nuevo que paran se esconde un peligro. Pero el regreso a Ítaca no consiste simplemente en coger un barco y volver. Psicológicamente, Odiseo sigue funcionando durante muchísimo tiempo como alguien que está intentando sobrevivir emocionalmente. Por otro lado, vemos el drama de la identidad. ¿Quién eres después de estos 10 años de guerra? Y sobre todo, después de la vuelta durante casi 10 años más. Odiseo se marcha siendo el marido de Penélope, el padre de Telémaco y el rey de Ítaca, pero lleva tantísimo tiempo ejerciendo principalmente como guerrero y superviviente que esas otras partes de su identidad, como padre de familia o como líder en su propia isla, han quedado muy lejos. Y esto ocurre también fuera de situaciones tan extremas. Nuestra identidad está relacionada con los roles que ocupamos y con aquello que hacemos durante muchísimos años. Una persona puede identificarse como padre, como pareja, como profesional, como cuidador o deportista o como cualquier aspecto que redefine tu identidad. Cuando durante muchos años hemos ejercido estos roles, ocupan principalmente todo el espacio de nuestra identidad, pero aparece una dificultad cuando intentamos recuperar los diferentes aspectos que se han dejado fuera del espectro. Y aquí es cuando nos damos cuenta a través de la película de las metáforas que identifican esta parte de la pérdida de identidad, que es cuando Odiseo tiene que presentarse, por ejemplo, como un mendigo o disfrazado en diferentes partes de la historia. Y sobre todo es cuando la película empieza a confrontar al guerrero que estamos viendo en los recuerdos de Penélope, Telémaco e incluso el líder estratégico que recordaba a Ítaca. No es solamente que Odiseo quiera volver con ellos, es que representan partes de sí mismo que lleva años sin poder ejercer en su vida diaria. La pregunta psicológica aquí en realidad es bastante sencilla, que es, después de tantos años siendo principalmente un soldado durante la guerra, ¿sigue sabiendo Odiseo cómo ser marido, padre o simplemente él mismo, Odiseo? La pérdida de control resulta otro tema muy presente en la historia, y es que Odiseo es un personaje extremadamente inteligente y estratégico, y está acostumbrado a resolver problemas utilizando eso, la estrategia y sus propias herramientas. El caballo de Troya es probablemente el mejor ejemplo en este aspecto, porque en principio aparece un problema irresoluble, pero una vez más Odiseo consigue encontrar una solución que en principio parecía imposible. El problema es que durante el resto de su viaje se encuentra continuamente en situaciones que no puede controlar, como pueden ser el mar, las tormentas, los monstruos, los dioses, las decisiones de sus propios hombres, y puede intentar anticiparse, pero una y otra vez descubre que no todo depende de él. Esto podemos llevarlo a la vida diaria. Tú mismo, cualquier familiar, un amigo o una amiga, puede tener un buen mecanismo de autorregulación, por ejemplo, pero siempre va a aparecer un momento en que no va a poder controlar la situación. Por ejemplo, cuando se muere un familiar. Y es el momento en el que te vas a chocar con el muro de una desgracia que simplemente vas a tener que aprender a digerir y a sobrevivir. El problema de tratar de planificar continuamente o de anticiparnos a escenarios posibles y regularnos es que esto puede funcionar, como digo, hasta cierto punto, pero el problema aparecerá cuando esta estrategia no pueda llevarse a cabo de verdad y la necesidad de control se puede convertir incluso en ansiedad. De nuevo podemos encontrar en la escena de Polifemo que aunque Odiseo consigue anticiparse y consigue encontrar una solución saliendo a través de las ovejas, lo que no puede anticipar es todas las consecuencias negativas y las muertes que van a terminar ocurriendo. Como conclusión, en este punto, lo que podemos resumir del día a día y de nuestras vidas es que podemos controlar algunas cosas, pero nunca vamos a poder controlar todas las consecuencias. Después, podemos continuar con el duelo. Y yo aquí no hablaría únicamente de una pérdida en concreto, sino que lo interesante de Odiseo es la acumulación de las pérdidas de toda su tripulación. Durante el viaje va perdiendo compañeros, oportunidades de regresar, años de vida y momentos con su familia. Y cuando las pérdidas se acumulan, no siempre tenemos que procesar una después y poder enfrentarnos a la siguiente, sino que Odiseo tiene que continuar, porque es su modo de supervivencia y porque es la vuelta. Hay otro problema, otro viaje, otra amenaza. No puede detenerse tranquilamente a elaborar todo lo que está ocurriendo. De hecho, la mejor metáfora es cuando sus propios compañeros le dicen que después de las muertes de otros miembros de la tripulación tienen que realizar ese ritual, ¿no? Para poder despedirles. Pero el propio Odiseo se da cuenta de que esto no va a ser posible. Y es cuando se acaba concluyendo en terminar esa odisea y si consiguen llegar a Ítaca
poder despedir en el este, en ese viaje trascendental al resto de sus compañeros. Pero eso se ve con los años y con la aceptación de esas muertes. Esto podemos verlo especialmente a medida que va perdiendo más hombres de los que viajaban con él, y cobra todavía más sentido cuando aparecen Penélope y Telémaco, porque ahí entendemos otra pérdida que es menos evidente en principio. Odiseo está perdiendo una parte de la vida que debería de haber vivido después de no poder regresar. Telémaco está creciendo sin su padre, y Penélope lleva muchísimos años viviendo sin un marido, y aunque consiga volver, esos años no se pueden recuperar. Esto también es un duelo. Podemos hacer un duelo no solamente por una persona que ha muerto, no solamente por una etapa, no solamente por una relación, sino por una oportunidad o incluso por la vida que imaginábamos que íbamos a tener. Y finalmente no tuvimos. Esto ocurre muchísimo en pareja. Cuando después de una pérdida, cuando después de una ruptura, el verdadero duelo es por el proyecto de vida que has perdido y que nunca has llegado a alcanzar. Es ese proyecto idealizado. Ahora vamos a hablar del miedo a volver. Y aquí sí que metería psicológicamente a Calipso porque nos permite hablar de algo que todos llevamos a cabo en el día a día, la evitación. A veces pensamos que si alguien desea muchísimo algo, necesariamente va a hacer todo lo posible para conseguirlo. Pero las personas podemos querer algo y al mismo tiempo evitarlo continuamente, porque acercarnos a ello también nos genera miedo. Volver a Ítaca significa reencontrarse con Penélope y con Telémaco, pero también significa descubrir qué ha ocurrido durante todos estos años y enfrentarse a quién es él ahora. Por eso la estancia con Calipso durante todos esos años puede servirnos para hablar de cómo la evitación reduce el malestar a corto plazo. Si evito una conversación, por ejemplo, que me da miedo, hoy voy a estar más tranquilo. Si no tomo una decisión complicada, hoy no tengo que enfrentarme a ella y a sus consecuencias. El problema es que esa tranquilidad inmediata mantiene el problema a largo plazo. Odiseo puede estar temporalmente apartado del peligro y de todo lo que supone regresar. Pero eso tampoco le acerca a la vida que quieres recuperar. Y aquí aparece una idea psicológica bastante sencilla de explicar y de identificar en realidad. Y es que no solo evitamos y no solo huimos de aquello que nos da miedo. Podemos evitar también aquello que queremos por darnos cuenta de qué cambios han ocurrido, de qué consecuencias ocurrirán cuando por fin lo logremos y por fin lo consigamos. Y finalmente es cuando Odiseo por fin consigue regresar a casa. Pero después de toda esta historia y sobre todo de este vídeo, ya os habréis dado cuenta que volver a casa no significa simplemente regresar a la isla, sino que hay una metáfora detrás mucho más profunda. Y es que no solamente ha terminado un viaje, han pasado años, ha perdido compañeros, ha vivido una guerra, ha tenido que sobrevivir constantemente, y mientras todo eso ocurría, Penélope y Telémaco y la propia Ítaca también han seguido adelante. Por eso su regreso tiene mucho más que ver con algo que vemos también en la psicología, y es que después de determinadas experiencias no podemos pretender volver exactamente a la vida que teníamos antes. Hay pérdidas que tenemos que aceptar, experiencias que tenemos que integrar y partes de nosotros mismos que han cambiado. Y no pasa nada, está genial, tenemos que continuar avanzando, porque recuperarse siempre no significa volver a quien eras antes. Muchas veces significa aprender a vivir siendo quien eres después de todo lo que te ha ocurrido. Y esto lo veo en muchísimas rupturas volviendo al ámbito de la pareja. Y es que mucha gente quiere volver a ese prime, pero es imposible porque pasan los años y esa versión de nosotros o incluso de la pareja ya no va a volver. Y no pasa nada, está genial. Tenemos que seguir evolucionando y creciendo. Y quizás por eso seguimos identificándonos con la Odisea después de más de 3000 años. Porque todos, de una manera o de otra, queremos volver a nuestra propia Ítaca. Nos vemos en el próximo vídeo.